el tema de hoy es la capacidad de sorpresa. Y yo me permito empezar a pensar en dos vías, en la intención de querer no perder la capacidad de sorpresa. Pero se puede ver de dos vías o de dos formas. En primer lugar, no perder la capacidad de sorpresa que nos producen las cosas malas, porque de alguna manera es la resistencia que nos permite no acostumbrarnos a lo malo como algo normal y que parecería que esté bien. Y en segundo lugar, no perder la capacidad de sorpresa que nos producen las cosas buenas y que nos da la alegría y la sorpresa de la alegría y que nos da la esperanza de que puede ir todo mucho mejor. La alegre sorpresa de ver lo bueno. Por un lado, resistirnos a no perder la capacidad de sorpresa por el mal, y por otro, retener esa capacidad de sorpresa de la frescura que nos da alegrarnos y tener esperanza por las cosas buenas. Yo creo que la capacidad de sorpresa debe aplicarse absolutamente a todo. La propuesta judaica con respecto a este tema, yo la veo en unas frases que decimos en los rezos de todos los días. Hay una frase que dice: porque Dios es aquel que renueva con su bondad su creación todos los días. En una palabra, cuando y después lo basan a un versículo del libro de los Salmos, que Él crea los cielos y la tierra, ¿sí? Como fuese en el presente, o sea, un presente continuo, creador constante de los cielos y la tierra. Por otro lado, interpretando los primeros versículos del segundo capítulo del Génesis, enseguida voy a decir a qué me refiero, la descripción de la creación divina, del cosmos y de todo, puede llegar a interpretarse como que no quedó terminada. Le dejó al hombre para que siga labrando, trabajando y terminando la creación. Yo creo que un hombre empezó a morir en el momento que pasa frente a una rosa y esa rosa no le dice nada. En el momento que pasa delante de una cadena montañosa, un pequeño cerro, un lindo paisaje. Dije eso porque es lo que a mí me mueve mucho. Y todo eso no le dice nada. Constantemente, la vida, hay que verla de una manera fresca, independientemente, con la misma frescura con que el chico que ve por primera vez el mar. Y también con respecto a las actitudes de la vida. Uno no puede quedar indiferente y sin un dejo de sorpresa cuando recibe una manifestación de amor y de cariño de un amigo. O sea, hoy antes, al venir aquí, usted me dijo: mire, usted quería este libro, se lo traje de regalo. Una sorpresa. No es evidente. Yo no sabía que ese libro lo iba a tener de esta manera, a través de un regalo. Pero el hecho en sí no puede ser, bueno, sí, claro, qué bien, punto y aparte. Tiene que haber una movilización, tiene que haber una sensibilidad. Yo creo que esa es la propuesta. Con respecto a lo malo también, debemos recordar de la historia y no debemos dejar por sentado que ciertas manifestaciones
no son importantes cuando un demagogo, un déspota o alguien destructivo amenaza o habla en términos de destrucción o de negación del otro, de satanización del otro. Hay que prestarle atención, porque ya pasó una vez, fue una sorpresa. Y costó mucho, hubo muchos muertos y muchos crímenes y muchos asesinatos. No se creyó en lo que el nazismo podía llegar a ser y otros por el estilo. Y al final ocurrió. La sorpresa ahora es que se vuelvan a utilizar todos estos términos, pero también debe haber una sorpresa profunda en el sentido de, cuidado, no digamos como se dijo en el pasado, aquí no pasó nada. Bueno, esto ya lo escuché, pero no me sorprende. No. Tiene que haber una sorpresa que conlleve también a una acción. Había un famoso rabí jasídico que la pasión de él era la verdad. Cada rabí jasídico tiene una pasión, y la pasión de él era: quiero entender la verdad de toda la existencia. Quería como que Dios mismo le revelase la verdad de todo esto. Él llamaba Menachem Mendel de nombre, pero a cada uno lo llamaba el rabí del pueblito de Polonia o de la zona y de la Europa del Este especialmente, donde vivía. Él vivía en un pueblo de Polonia que se llama Kotsk, un pequeño pueblito, el famoso Rebbe de Kotsk. Y él dijo: toda verdad que es imitada deja de ser verdad. Y yo lo aplico a cada día. Si un día es la imitación del otro, si algo no se te revela, no te resulta totalmente novedoso en ese día, te alejas de la verdad. Tu verdad te debe conllevar a ir descubriendo cosas. Un último pensamiento para esta ronda. Hay la palabra mes en hebreo se dice Jodesh. Lógico, viene de Hadash, nuevo, porque con el novilunio, con la luna nueva, comienza el mes en el judaísmo. Pero cuando hablamos de mes, Jodesh, algo que se renueva, podríamos llegar a interpretarlo de la siguiente manera. Shana se dice año, porque cambia el cambio de las estaciones, ¿sí? Podríamos interpretarlo como que todo vuelve, que todo es cíclico. O sea, es nuevo, pero dentro de un ciclo. Y lo que nosotros tenemos es que decimos: la vida puede llegar a ser cíclica, en círculos viciosos. Pero la propuesta bíblica es, el desafío del hombre es no volver en círculos viciosos. El hombre puede y debe volver a Dios, debe bregar por un mundo distinto pese a todo lo que pasa. El momento que nos acostumbramos a los círculos viciosos, que no hay una sorpresa frente a algo que nos encienda una esperanza para un mundo nuevo, y en ese momento nos alejamos de la verdad, empezamos a morir aún hallándonos con vida. La capacidad de sorpresa para mí es una característica del hombre que aún en la oscuridad ve una lucecita que le mantiene alerta en una esperanza. Decía que en la Biblia Dios aparecía como renovando continuamente. Hay un versículo que no lo sabría situar en este momento, de las Lamentaciones, que dice: Dios amanece cada día con nuevas misericordias. Capítulo 3, Hadashim la Bekarim Rabá Emunateja. Da gusto, ¿eh? Con un maestro. Bueno, sería bueno que me lo traduzca. Ahora vamos. Yo me imagino por dónde va, ¿no? Cada día son nuevas tus misericordias de haber dicho, pero yo no sé. Lo que pasa es que en el versículo anterior está hablando de la gran
misericordia que tiene Dios y que Dios mismo la renueva con cada amanecer, y múltiple es la fe, o la fe de Él, la fe en Él. Hay que ver cómo traducir Rabá Emunateja. Hermoso. Hermoso. O sea, que cada día el encuentro con el Señor es distinto, es nuevo, y Él viene a nuestro encuentro derrochando misericordia. Tener la capacidad de gozar ese derroche, de sorprenderse con el derroche de Dios hacia con nosotros, un buen comienzo de la experiencia religiosa de ese día, ¿no es cierto? De la oración de ese día, o de la meditación, o del quehacer de ese día, ¿no? Sorprenderme de que Él está con nuevas misericordias y saberlas descubrir, ¿no? Me impresionó mucho en la lectura de Génesis. Usted mencionó lo de que Dios en la creación, el grito de júbilo de Adán, ¿no? Que cuando en la segunda redacción de Génesis, creo que es la Eloísta, ¿no? Cuando No, ya vista. Ya vista, Ya cuando vista, hace a la mujer, dice, esta sí. O sea, se había sorprendido con todos los animales a los cuales le había puesto nombre y todo, o sea, el dominio, se sorprendía, pero cuando llegó al fondo, su sorpresa es cuando se encontró con la mujer, ¿no? Esta sí. Y se sorprende de una gran maravilla que le hizo Dios, ¿no? La sorpresa, en este caso, nos abre el camino al amor, ¿no? O al recibimiento de la otra persona, ¿no es cierto? Y si uno recorriera la Escritura, se va a dar cuenta que Dios es el Dios de las sorpresas. Sí. Nos provoca sorpresas, ¿no? En las guerras por liberación del pueblo, ¿no es cierto? Incluso el Mar Rojo. A Moisés no le quedaba más remedio que o ir o rendirse, o pactar con el enemigo, o suicidarse, o rezar. Y bueno, y Dios hizo la gran lo sorprendió en lo que no esperaba. Yo estaba pensando en... Uno sabe que en la Biblia Dios es, y voy a usar palabras que el Papa Benedicto escribió en una de sus cartas, donde él dice que el Dios de la Biblia es un Dios que dice lo que hace y hace lo que dice. Me parece una frase muy profunda, ¿no? Pero de todas maneras, uno se sorprende también cuando lee el texto, ¿no? Porque después de los patriarcas, cuando se organizan con jueces y Dios establece de alguna manera el régimen de justicia alrededor de los jueces, y los pueblos el pueblo de Israel empieza a ver a los pueblos vecinos y dicen, bueno, todos tienen rey, nosotros no, tenemos jueces, tenemos un establecimiento jurídico que Dios nos dio, pero que en la realidad queremos parecernos más a los vecinos, que ellos tienen un rey, y le dicen a Dios, nosotros queremos un rey. Y en realidad Dios termina diciendo, la verdad, no es contra vos, le dice a Samuel, sino es contra mí, que quieren un rey, bueno, que tengan un rey. Lo tienen a Saúl, que fue una experiencia horrible, pero acá viene el tema de la sorpresa de Dios, ¿no? Porque cuando lo manda Samuel a la casa de Jesé, allá en Belén, y le dice, bueno, a ver, presentame a tus hijos, y le trae de los mejores, los más predilectos para él, hacia abajo, ¿no? Y empieza a presentar todos los hijos a ver cuál iba a ungir Samuel, como el futuro rey. Saúl estaba vivo todavía. Y le trae 1, 2, 3, no, y van pasando, hasta que llega el séptimo, y tampoco, dice. Entonces, parece como que la historia termina ahí. Dice, bueno, al final, ¿quién va a elegir? Y Samuel le pregunta,
al padre, ¿tenés algún hijo más? Le da como vergüenza. Sí, tengo, un buen muchacho, ¿eh? Bueno, cari lindo, un buen muchacho, bueno, lo tengo ahí pastoreando ovejas, pero es un buen chico, pero no es como para esto. Bueno, tráeme ese. ¿Ese? Sí, tráeme ese, tengo que elegir a ese. Ese muchachito, sí, lo trae y resulta ser el rey David después. O sea, Dios siempre nos sorprende. Y eso me demuestra que en la dinámica del texto bíblico, que de alguna manera no es un libro de historia o estático, es un libro que muestra la vida y la sorpresa de Dios permanente, y que se escribe también la sorpresa en nuestros días. ¿De qué manera yo descubro que Dios me sorprende? Porque me sorprende en el texto bíblico y me sorprende hoy. Me sorprende, como dijo el señor cardenal, cuando uno descubre que cada día Él hace que todas las misericordias vayan el kilometraje hacia cero. Empezamos 0 kilómetros todos los días, cosa que es maravilloso. Podemos empezar un día con las misericordias, con el tanque lleno. Después las agotamos cuando termina la noche y bueno, basta cada día con su propio afán. Pero es un Dios de sorpresas. No va más allá, obviamente, de su identidad, su carácter y sus características que están en el texto bíblico, pero nos sorprende permanentemente con su creatividad amorosa. Dios es un Dios vivo que nos sorprende cotidianamente y nos muestra que tiene una vocación de sorprendernos con su presencia. Por lo menos así lo vivencio yo. No sé qué. Porque cuando alguien busca la vida, o sea, Dios es vida, decimos que Dios es un Dios viviente, no es un elemento estático. Vida es algo que nunca terminamos de entender ni de comprender profundamente. La vida es un gran misterio en todos sus aspectos, o sea, tanto la propia, el sentido del individuo, como descubrir a Dios, y aún aquello que pensamos que sabemos, tenemos un ordenamiento, conocemos un vago ordenamiento de la realidad físico-química a través de las ecuaciones, que no es nada más que un conocimiento muy, muy limitado, y vaya si nos trae sorpresa, porque también podemos llegar a hablar de las sorpresas en la ciencia. El principios del siglo XX, abro paréntesis y después vuelvo a la historia de Samuel. El principio del siglo XX, si uno da un buen ejemplo de sorpresa en la ciencia, fue tremendo. Había gente que pensaba que la física estaba terminada. 1905, 1900, Planck con la mecánica cuántica, que puso una fórmula y él dice, bueno, muchachos, discúlpenme, esto es así, la radiación es captada por los átomos en forma de paquetes, la energía no es continua a nivel de estos, los llamémosle quantums, no es continua, y nadie entendía nada, y después se fue de y él, Planck, ahí aferrado a la física clásica, hasta que al final se dio cuenta que, bueno, hay que crear una física nueva para interpretar los fenómenos que se dan a nivel de moléculas y a nivel de átomos, y a nivel de partículas subatómicas, mecánica cuántica. Pensábamos que el tiempo y el espacio son absolutos. 1905, relatividad. Fueron los dos enormes terremotos frente a aquellos que decían la física clásica es perfecta. Para dar un ejemplo de la sorpresa. Nunca pienses que lo sabes todo. Ni siquiera aquellos que se consideran sabiondos, sí, la tengo clara. No hay ciencia donde no, y aprendamos a sacar conclusiones de esto. Y esto lo relaciono con esta historia de cómo Samuel unge a David. Hay un versículo, una expresión de Dios a Samuel que no tiene desperdicio. Cuando de repente ve a uno de los hermanos, dice, uy, este es grande, fuerte. Entonces, ¿qué dice ahí el versículo? Dios le dice, porque el hombre mira a los ojos. Ahí está. Y Dios mira al corazón. Ahí está.
Y esa es la cuestión. Ujú. Una cosa, la sorpresa, yo dejo de sorprenderme en el momento que miro la envoltura y no cuando abro profundamente el paquete. Cuando veo la cáscara, entonces creo que bueno, esto es así, así. No. Pelá la fruta y empezá a darte cuenta qué es lo que hay adentro. Claro que pelar la fruta en ciencia o en el espíritu, ahí empezamos a caminar en caminos muy difíciles. Por eso vuelvo a lo mío. En el momento que alguien cree, bueno, ya lo sé todo, ya lo conozco todo, ya sé cómo son los pétalos de la rosa, ya no me sorprende nada, en ese momento, como dijo Florencio Sánchez en uno de sus libros, ahí dice, el hombre sin carácter es un muerto que camina. Yo diría, imitando esta frase, el hombre que no se sorprende, que no tiene esa frescura, es un muerto que camina. Tiene el corazón clausurado. Mm. O sea, cuando uno ha perdido la capacidad de sorprenderse, es porque ha empachado su corazón, lo ha clausurado. Y bueno, ¿qué es lo que empacha el corazón? Bueno, un continuo bienestar, la falta de desafíos, un asegurarse en lo más romo que tenga la vida, una cierta pereza del espíritu que me quedo acá, me estanco. Esta palabra para mí tiene mucha significación. Un corazón que no se sorprende es un corazón estancado. Y a un corazón estancado le pasa lo mismo que al agua estancada. Ujú. Es la primera que se corrompe. Un corazón sin sorpresas, de alguna manera ya empezó a corromperse desde dentro. Porque empezó a morir, empezó a clausurarse. A corromperse porque está muerto, como usted dijo, ¿no? Porque ya no tiene una ilusión. Y los filósofos dicen que el comienzo del filosofar es la admiración. Ese admirarse, que es la capacidad de sorpresa. Ay, yo me admiro de esto. Evidentemente que en latín la admiratio es la capacidad de sorpresa, ¿no? Y cuando uno no es capaz de pensar, de filosofar, de cocina, de todos los días, pero humano, profundamente humano, es porque no tiene capacidad de sorpresa, de admiración de las cosas, y todo es preceptivo, todo es negocio, todo es clausurado, ¿no? A veces nos encontramos con personas que tienen el corazón clausurado porque han perdido la capacidad de sorprenderse, ¿no? Y aquel que alimenta esta capacidad de sorpresa o la cuida o hace que esté vigente en sí mismo, y ese es esencialmente un poeta, es decir, un creador continuo de cosas nuevas, interiores o exteriores. O sea, el poeta, del griego, es creador, ¿no? El poeta es aquel que crea continuamente cosas. El domingo pasado, por ser 1 de mayo, se inauguró el Cristo, la imagen del Cristo Obrero de los Trabajadores ahí en la parroquia del Cristo Obrero en la Fuente y Rabanal. 3 metros. Hecha con durmientes y con chatarra en una fábrica, por obreros. En un movimiento que un artista argentino, joven de 40 años, está implantando en la fábrica. Arte en las fábricas. O sea, se trabaja en las fábricas, pero buscar fomentar la dimensión artística, la capacidad de sorprenderse de las cosas y de ser creativo con nuevas cosas. Es una maravilla. ¿Cómo manejaron la chatarra?
para darle forma humana, pero que no es forma humana, sino es símbolo de forma humana, indica una gran capacidad de sorpresa, ¿no? Y eran obreros metalúrgicos, guiados por este... Ahora también, perdón. Sí, para cerrar, el capítulo 1 del libro de Josué tiene una propuesta, un precepto muy interesante. Allí ya se habla de la Torá, ¿sí? Porque la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el primero que sigue en la segunda parte de la Biblia hebraica es el libro de Josué. Y entonces le dice, y esta Torá, y estos libros de Dios, que nunca vayan a irse de tu boca, o sea, constantemente estés leyendo, y meditarás en ella de día y de noche. Uno de los preceptos básicos en el judaísmo es el estudio de la Torá. El estudio no es algo que se terminó en escuela secundaria, universitaria y listo con respecto al estudio de la Torá, o sea, en comparación con otros tipos de estudios. El hombre religioso, como en el judaísmo, tiene que seguir estudiando hasta el último día de su existencia. Tiene que seguir buscando, tiene que seguir manteniendo su capacidad de asombro. Tomando ese versículo muy importante que el rabino nos trajo sobre la historia de Samuel y de David y demás, en donde Dios le dice, yo no miro lo que los hombres miran, yo estoy mirando las cosas desde otro lado, yo estoy mirando el corazón, ustedes miran la apariencia, el marketing del hombre, yo miro el corazón, lo que no se ve. Y un poco lo que el señor cardenal mencionaba, ¿no? Porque creo que hay dos lados. Está al lado de este artista que ve en su mente primero, imagina, crea esa imagen del Cristo, la desarrolla, la construye, pero también se requiere que aquel que se acerca a esa imagen también tenga la capacidad de sorpresa y de impactarse por la belleza. ¿No será que en la capacidad de sorpresa que debemos tener y que tiene que ver con una dimensión espiritual también, no depende mucho de que nosotros miremos una cosa pero de otra manera? Nosotros a veces estamos acostumbrados, como sociedad lo digo, de mirar lo mismo y siempre ver la misma cosa. Pero hay veces que uno puede mirar algo y mirarlo desde otro ángulo, encontrar cosas que nunca se encontraron. Donde hay un problema, encontrar una oportunidad. Donde hay algo que es algo que se ve todos los días, encontrar la belleza. Uno camina por acá por Buenos Aires y si uno levantara la vista y se detuviera, los edificios, la arquitectura que existe, digamos, hay una dependencia de la sorpresa, de la capacidad que yo tengo de mirar lo mismo, pero atreverme a mirarlo desde una dimensión superadora. Y esto lo puedo aplicar al plano espiritual, en donde una circunstancia que me pasa en mi vida, o algo que estoy viendo, que Dios me dé esa capacidad de mirar más allá de lo visible. Yo creo que por ahí también pasa nuestra capacidad de sorpresa. El ejercicio, ¿qué es un ejercicio? Es un músculo que no nos permite que nos estanquemos, como bien decía el cardenal, que hay que ejercitarlo. ¿Cómo hacemos para ejercitar ese músculo de la capacidad de mirar las cosas de otra manera? Y no siempre mirarlo igual. Y a veces ese mirarlo igual que nos hace mal. Mirarlo de una manera superadora, de una manera espiritual, de una manera bella. Porque yo puedo estar frente a la mejor pintura que el artista creó en su imaginación y no ver absolutamente nada. Depende del ángulo donde yo elija sorprenderme y mirarlo.
¿No pasa por ahí también? Sí, sí, y aquí señalaría la necesidad de educar a los chicos en mantener la capacidad de sorpresa, ¿no? O sea, el chico se sorprende por cualquier cosa y da gusto. Va viendo cómo descubre el mundo y se va sorprendiendo de las cosas. Eso después llega un momento donde puede disminuir, clausurar, lo tengo todo, y entonces el mundo pasa a ser algo utilitario y no algo de contemplación. O sea, no tomo distancia con el mundo, lo uso, lo gozo, lo defino. Esto es así, así, así. Lo gozo en el sentido de posesión del bien, ¿no? Pero no me tomo una distancia para contemplarlo y descubrir otras maneras de verlo y descubrir lo que es la belleza, ¿no? O sea, creo que de los trascendentales, la verdad, el bien y lo bello, el más descuidado es lo bello. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los hábitos para acercarnos a la belleza, a lo bello, son los que menos inculcamos en la enseñanza, los hábitos contemplativos, ¿cierto? Los hábitos de saber, lo que decía el rabino al principio, saber mirar una rosa distintamente cada vez que me encuentro con una rosa. Esos hábitos hoy día no entran mucho en la educación, ¿no? Educar para la sorpresa, para lo bello, siendo que la sorpresa es el comienzo de la expresión del chico. Exacto. El chico se sorprende por lo que le hace el papá, la mamá, el juguete, se va descubriendo con sorpresa. Mantener alma de niño es mantener alma de poeta, también por esa capacidad de sorpresa, ¿no? Nosotros podemos cometer hasta el pecado enorme de pensar o hasta decirle, ya te vas a acostumbrar, ya te vas a formatear de acuerdo al mundo, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Que esa frescura del niño, ¿no? Que tiene esa capacidad de sorpresa en su ADN, que después nos encargamos de perderla. Qué importante sostenerla, apuntalarla, imitarla, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo muy, muy especial. La tecnología apabulla realmente y yo creo que se puede y se debe educar para la sorpresa, que no todo es evidente, que no todo es intrascendente. El mundo nuestro yo creo que está muy polarizado. O, por un lado, todo es evidente, simple, no hay nada, no hay vuelo en las cosas, o todo se transforma en algo complejamente místico y esotérico y completamente incomprensible. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al analizar lo que hace un sabio, uno de esos, aquellos que sí tuvieron sorpresa en un momento, al analizar la obra de Newton. Entonces, por ejemplo, y ahí la sorpresa fue que le cayó la manzana sobre la cabeza y se sorprendió, anécdota aparte. Entonces yo puedo ver la figura de Newton, ponerlo históricamente, sacar lo anecdótico y lo mitológico, por decirlo, de Newton, y mostrar la grandeza de su obra. Pero paralelamente a eso, mostrar lo genial que estuvo, sacar todo ese aura, qué genio que fue, o Einstein mismo, qué genio que fue, que esto, que lo otro, y ponerlo así como si fuese un semidios. No, un hombre igual como nosotros, pero qué genial que estuvo, cómo se dejó sorprender por cosas que otros daban por totalmente obvias, y cómo creó teorías tan difíciles y tan
están locas, hasta se quiere que el tiempo no es absoluto, que el espacio no es absoluto. Y nosotros ahora, mirándolo en forma retrospectiva, a esto quería llegar, sorprendernos por la claridad, por el salto en su pensamiento. Y a eso hay que tratar de incentivar. No todo es evidente, no todo se puede llegar a sacar a través de un programa de computación, y especialmente en lo referente a, como usted dijo, la belleza y el arte. Se puede enseñar, entre comillas, la belleza que tiene un cuadro. Se puede enseñar a cómo mirar un cuadro. El saber sorprenderse incluso de la vida, ¿no? Saber sorprenderse de lo que es un abuelo o una abuela, ¿no? Es decir, de la sabiduría que puede tener un abuelo o una abuela. Tener el corazón abierto a escuchar eso mismo, ¿no? Yo recuerdo una pareja de viejitos que solían venir a misa a la parroquia de Luján porteño, don Pascual y doña María. Todos los días venían a misa, andaban por los 90. Venían de la mano los viejitos, escuchaban misa y se iban. Cuando yo iba a esa parroquia y los veía, me hacía bien. Me llamaba la atención, me admiraba. Parecían novios y tenían 90 años, ¿no? O sea, saber, en todas las etapas de la vida, tener el corazón abierto para descubrir ese mensaje. Si uno tiene el corazón clausurado, son para el geriátrico, punto, ya bajó, ¿no? Y vamos cerrando puertas y clausuramos el corazón, ¿no? Ahora, usted tocó dos extremos de la vida, ¿no? Le quería preguntar el por qué. Porque primero mencionó hace minutos a los niños como un ejemplo de sorpresa, como un ejemplo a seguir y como un ejemplo de ver y analizar y sostener y motivar a los niños a que permanezcan en esa capacidad de actitud de sorpresa hacia la vida. Y ahora nos vamos en su pensamiento al otro extremo de la vida, la vejez, en donde también rescata la importancia de acercarnos y dejarnos sorprender por la sabiduría de los abuelos. La pregunta es, ¿será que en este mundo utilitario, en donde desechamos al niño y por viejo al anciano, nos hemos olvidado de eso, que en el medio está el hombre en una visión utilitaria, materialista, en donde dejamos de atender a esos dos extremos que son tan importantes en la vida, que es lo que fuimos y lo que vamos a hacer? ¿Será que usted tocó esos dos puntos de la vida porque precisamente es eso lo que estamos descuidando como sociedad? Me parece un analista, me tomó lo que dije, me lo ubicó. Muy bien. Sí, usted usó la palabra utilitario, ¿no? Creo que hoy día, por la falta de descubrir las riquezas que hay en otros, en todas las personas, y usted marcó los extremos, los marqué yo también, se llega a algo utilitario, y hoy podemos hablar de que hay personas que son material de descarte, ¿no? Se descartan los chicos cuando vienen a traer problemas, ya sea demográficos, familiares, etc. Entonces no se los deja venir, se los manda al remitente, o se descartan los ancianos porque ya chochean o molestan, o no los podemos atender, o
o tienen mal olor, o no sé, tantas cosas que hace que uno se despreciar al anciano que la Biblia condena, ¿no es cierto? No le pongas zancadillas al viejo, ¿no? No le pongas el pie al viejo, creo que es el libro de la sabiduría. No le pongas... O directamente en Levítico, y Vehadarta Pnei Zaken, y vas a respetar, darle una magnificencia a la cara del anciano. Traducción literal, pero es ponerle Uipnei Seibatakum, delante de aquel que ya luce canas, has de pararte. Entonces ahí hay una actitud contemplativa hacia el anciano que indica admiración, ¿no? A mí me gusta mucho la lectura de Lucas, capítulo 1, de la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Es muy curioso, él habla de que Jesús es llevado por María y José a los 40 días, ser presentado como primogénito al templo. 4 veces dice que como lo prescribe la ley del Señor. Y sigue narrando, y como lo prescribe la ley del Señor, José compró un par de tórtolas, y como lo prescribe 4 veces. Y se encuentran, es un encuentro, con 2 ancianos. Es verdad. Y no dicen que están para cumplir la ley del Señor. Dicen, conducidos por el Espíritu Santo. Lo cual, en lenguaje del Nuevo Testamento, marca mucho la sabiduría, la sapiencialidad del anciano, ¿no? Entonces se encuentra la ley de los jóvenes que tienen que cumplir la ley para llegar a esa sabiduría, ¿no? Y ya la sabiduría plena del anciano, que inventan una liturgia ahí de alabanza, con una libertad maravillosa. 3 veces dicen conducidos por el Espíritu, ¿no? Es el encuentro de esos 2 extremos de la vida, ¿no? Los ancianos se admiran del niño, de los jóvenes, de ese matrimonio joven y del niño. Y los jóvenes se admiran del anciano. Dicen que María guardaba esas cosas en el corazón porque estaba admirada de eso, ¿no? Ese texto de la Biblia me gusta, me llega mucho en cuanto a la capacidad de admiración a los 2 extremos de la vida, al niño y al anciano. Y la capacidad de admiración que tiene el cumplimiento de la ley te da el cumplimiento de la ley una capacidad de admiración hacia la sapiencialidad del anciano y la capacidad de admiración que tiene la sabiduría del anciano para el joven que cumple la ley, ¿no? Es un encuentro, es un diálogo, y en todo encuentro, pero no falla ahí la capacidad de admiración en ambas partes, claro, ¿no? Claro. Pero para mí es uno de los problemas más serios, ¿no? Es decir, cuando uno no, sobre todo el joven, pierde la capacidad de admiración en el anciano, es serio, eso indica que la sociedad tambalea, ¿no? Hoy me di cuenta que al menos en este punto no había perdido la capacidad de admiración. Estaba viniendo acá y en el ascensor había 2 chicas, 22, 23 años. 2 chicas que estaban hablando de otras personas y las adjetivaban de un modo soez, bajo, guarango, ¿no? Que indicaba cierto desprecio, ¿no? Entonces, todo esto, este fulano es un descarte, ¿no? También tenemos que admirarnos de las cosas malas, ¿no? ¿Qué hemos leído estos días? De el operativo para secuestrar o matar a Bin Laden. Que se tenga que llegar a una cosa así, porque esa persona no dudó en planear actos terroristas gravísimos y no dudó en tener planeados futuros
actos terroristas, eso tiene que producir admiración. Estamos muy bajos humanamente. La magnitud de los actos terroristas producidos por esa secta que capitaneaba esta persona y la magnitud del procedimiento que tuvieron que hacer para capturarlo, eso no admira, no nos causa admiración, no, mirá qué bien la lograron, no en ese sentido, sino qué mal que estamos, cómo el mal se ha consolidado, cómo ha cristalizado. O cómo seguimos con ese mal. ¿Cómo seguimos? Cómo no hay una salida. En una palabra, lo que hablamos antes de el círculo vicioso, cuando hablamos de la visión, ahí sí que podemos decir la visión judeo-cristiana, más que en cualquier otro tema de la vida y de la existencia, de cómo a veces tomamos absolutamente por natural crímenes, asesinatos, y no nos damos cuenta que tenemos que quebrar esos círculos viciosos para tratar de llegar a una realidad distinta. La sorpresa es cómo es que esto sigue ocurriendo, cómo es que hay gente que sigue teniendo ciertos discursos nefastos sobre la faz de la tierra, cómo es que hay gente que sigue repitiendo esquemas que nosotros pensábamos, la vida ya nos enseñó, la historia nos enseñó algo. O sea, cuando estudiamos historia, vayamos ahora a otra materia, dejando el arte y la literatura, tenemos que aprender a nunca dejar de sorprendernos, por ejemplo, de lo que fue la Shoah. Nunca dejar de sorprendernos de tal o cual crimen. Nunca dejar de sorprendernos. ¿Cómo es que esto pudo existir? ¿Cómo es que esto pudo darse? Pero cuidado, lo mismo proyectarlo en lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo es que el mundo sigue teniendo sus valores tan bajos como fue en el siglo XX? ¿Cómo es que no aprendimos? ¿Cómo es que seguimos dando vueltas como una noria en derredor del molino? Seguimos dando vueltas. ¿Cómo es que no nos sorprendemos por todo eso? Otro detalle más con respecto a la capacidad de sorpresa o lo nuevo. Hay a veces ciertas cosas que uno puede llegar a preguntarse si es un abandono de la capacidad de sorpresa o qué. Por ejemplo, el chico que ya conoce el cuento y que quiere que se lo volvamos a contar nuevamente. Esos dos viejitos que usted hacía alusión, 90 años, ¿cuántas misas? Ya se las sabían de memoria la misa. Y sin embargo, cada misa, seguramente, lo que pasa en mi templo, cada vez que hacemos las oraciones ya las sabemos de memoria. Pero sin embargo, siempre hay una palabra, un algo en donde reflejamos lo que nos está pasando en ese momento. Porque ¿qué es un ritual? Estamos repitiendo cosas. Todos los rituales son, en todas las culturas, en lo religioso, sabemos, ¿no es cierto?, los estudios sociológicos de la religión, el ritual es la repetición de un algo. Pero cuidado, cuando lo haces meramente por una repetición, entonces yo creo que es una cuestión esquizofrénica. En el momento en que es el cuento, pero que te trae sensaciones, estoy tranquilo porque sé cómo es el final. Estoy tranquilo, estoy bien, sé cómo es el cuento, pero me gusta escucharlo de vuelta porque me vuelvo a apasionar o a sorprender con tal o cual aspecto del mismo. Es parte para alcanzar lo sublime, por ejemplo, de un rezo. Si yo no vuelvo a vibrar, si no descubro algo en la lectura semanal de la Torá, vamos leyendo así el ciclo anual de la lectura del Pentateuco, si no descubro una nueva visión, una palabra, ya la sé de memoria la Torá.
Sin embargo, uy, esta palabra no me había fijado. O me está pasando algo y lo proyecto en tal palabra, en tal concepto, en tal cuadro. Y ese cuadro me dice algo, el diálogo con el texto. Esto es para nosotros. La Torá es parte de la liturgia. La capacidad de sorpresa tiene la fuerza de transformar un hecho, a veces banal, en acontecimiento. Y eso es me sorprendo, y ya esto que el cuento contado varias veces, pero no, hoy es un acontecimiento nuevo. Y creo que tenemos que animarnos a tener coraje de transformar los sucesos en acontecimientos. Y eso solo lo podemos lograr desde la capacidad de sorpresa, sean sucesos buenos, sucesos malos o ambiguos, pero me sorprendo y lo transformo en acontecimiento. Y el acontecimiento hace a mi historia, me dice y me toca el corazón. Yo iba a tener las palabras de conclusión, pero yo me quedo con lo que acaba de decir el cardenal. Creo que él definió, él le puso la frutilla en la torta de lo que estamos hablando. Así que no voy a decir nada más, simplemente sorprendidos, sigamos estando con esa esperanza de transformación de sucesos en acontecimientos. Que Dios nos ayude a mantener toda esa capacidad de sorpresa. Muchas gracias.